Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Seguimos con nuestra clase de Trazando bien la Palabra, una clase en hermenéutica. Hoy regresamos a nuestro estudio de esa clase. Espero que se vea esta vez claro. Por las últimas grabaciones ha habido problemas con, no sé si es el internet o en esta sección de la casa que causa que no se vea bien la grabación, pero se escucha bien. Así que si quieren nomás pueden escucharme. Pues vamos a poner la clase en las manos del Señor para empezar. Hoy queremos terminar empezar el fin del tema de lo que es la interpretación midrástica y explicarlo un poquito mejor para que lo podamos aplicar en nuestras lecturas de la palabra del Señor. Así que vamos a orar para darles la bienvenida a todos y juntos como cuerpo de Cristo orar al Señor. Bendito Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor, dispuestos a escucharte, tu voz tan tierna, tu voz dulce que nos susurra, una voz que nos atrae a seguirte, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a encontrar en tu palabra a nuestro Señor Jesús, encontrar tu voluntad, encontrarte, Señor, conocerte, para amarte cada día más. Señor, gracias por este tiempo precioso que nos das para juntos escudriñar tus escrituras y encontrar la vida eterna, la vida abundante que tenemos en Cristo. Gracias por cada hermano que nos escucha aquí presente y los que nos escuchan por los medios de la tecnología, por el teléfono. Sé con cada uno de ellos, Señor, de una manera especial. Abrázalos, que sientan tu presencia ahí donde están, Señor, y puedan gozarse con nosotros de las verdades, de la hermosura que encontramos en tu palabra, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hemos mencionado este dicho que dijo este hermano que es creyente, era judío y ahora es creyente, y dice, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Es muy importante entender que es un conjunto, ¿verdad? A veces hay gente que dice, a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento, y hay gente que dice, yo solamente me enfoco en el Antiguo, pero la realidad es que es un solo libro, compacto, una sola revelación. En el Antiguo está revelado el Nuevo. En el Antiguo, si vamos leyendo, vamos a ver el cumplimiento de las cosas reveladas en el Antiguo, en las profecías. El Antiguo está revelado en el Nuevo, y el Nuevo está escondido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que la Biblia es como un libro de estudio, tiene las respuestas al final, ¿verdad? Vemos el cumplimiento de todas las cosas en el Nuevo. El Señor dijo que había venido a cumplir toda la ley. Así que todo lo que se proyecta en el Antiguo, lo que se escribe en el Antiguo, se proyecta al cumplimiento en Jesús. Hemos estudiado esta palabra que se llama el Midrash, que es un estilo de interpretar las Escrituras, y se puede aplicar a los estudios cristianos. Es más, su uso es necesario si deseamos entender las palabras de Jesús, conocer su contexto histórico-cultural y si deseamos conocerlo a Él mejor. Esto del Midrash hemos explicado que es una comparación. Se busca en una porción del Antiguo Testamento y se encuentra la interpretación en el Nuevo. El Señor Jesús usó este estilo de interpretación. Sí, mi hermana. ¿El Midrash es un libro? No, es un estilo de interpretación. Es un estilo Pero hay un guía de... Ahorita lo vamos a ver en ese guía, sí. Miren, el Midrash era parte de las tradiciones judías de interpretación. O sea, los leyes de los, ¿cómo se dice? Escribas, los fariseos usaban estas reglas de interpretación y exégesis, que es explicación literaria o interpretación de ese tiempo.
Una persona llamada, ahí faltó una E, Joseph Shulam, dijo que ignorar el Midrash, ignorar este estilo de interpretación es perderse una herramienta muy importante en el entendimiento de la palabra de Dios. O sea, son métodos de interpretación que si uno no tiene, se pierde cosas muy importantes en el entendimiento de la palabra. Y ahorita lo vamos a explicar. Por eso mucha gente cuando lee la Biblia lo ve de una manera muy superficial y no alcanza a comprender, no profundiza. Entonces se pierde bastante en el entendimiento porque no conocen esas reglas de interpretación. Ahora, vimos en la última clase de este estudio que la Biblia se tiene que ver como un solo conjunto, la revelación de Dios a través de la eternidad. ¿Se recuerdan que es un libro vivo? Que por ejemplo, no quedó en el pasado, sino que el Señor va revelando. Ya tenemos la revelación completa, pero cuando leemos el Antiguo Testamento tenemos que juntarlo con el Nuevo para ver la revelación completa, si no nos quedamos a medias, ¿verdad? Miren, entonces un acróstico conocido para explicar el Midrash, ahí falta una H, para entender esto, hermana, es este acróstico que es Pardes. Esas letras, Pardes, comprende la P y la A es por el Peshat. Ahorita vamos a explicar esto. El Remes, el Derash o Midrash y el Sod. Son 4 letras, son 4 palabras más bien. Y en una palabra, ¿verdad? Esto significa el significado literal de esas 4 palabras. El Peshat, el Remes, el Derash o el Sod quiere decir orquídea, jardín y paraíso. Son 3 palabras, ¿verdad? Estos 4 niveles de entendimiento o interpretación van de lo literal a lo más profundo. O sea, por ejemplo, el Peshat va a ser lo literal y va a ir avanzando hasta llegar al Sod, que es lo más profundo de entendimiento. Estas son palabras hebreas, obviamente. Vamos a explicarlas ahorita. Hoy vamos a ver solamente de esas 4, vamos a ver 2, el Peshat y vamos a ver el Remes. De esas 4, acuérdense, no es un acróstico que nos explica los niveles de interpretación. Entonces vamos a ver el primero, que es el Peshat. ¿Qué quiere decir Peshat? Quiere decir interpretar literalmente algo literal, un simple significado del texto, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien dice, aquí hay un cigarro, este cigarro es solamente un cigarro, ese es lo literal. Vemos un cigarro y es un cigarro, no es nada más. Eso es interpretar de una manera como Peshat, es lo literal, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, veamos un ejemplo para ir entendiendo esto mejor. Números 20:11 dice que entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Cuando Moisés golpeó la peña, era una roca literal. Eso sería, estamos leyendo si interpretamos de una manera Peshat, sería literal. Es una roca literal, con una vara literal, y salió agua verdadera de la roca. O sea, no hay nada simbólico ahí. Ese es el primer nivel de interpretación. Cuando uno lee algo y le encuentra nomás lo literal, lo simple, como lo lógico, por decirlo así, ¿verdad? Salieron aguas verdaderas. Lo mismo pasó cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. El agua era agua verdadera, y lo convierte en vino verdadero. No es si lo leemos de manera Peshat, es literal. Es una manera simple y sencilla, ¿verdad? Ahora, el Peshat a veces se menosprecia por ser sencillo, pero constituye el fundamento y requiere conocimiento de los estilos literarios, la historia, la cultura y de notaciones gramaticales. Todo esto dentro del contexto del Tanakh. Esa es otra palabra compuesta, es una palabra hebrea, que es un acróstico también. La primera parte para hablar del Torah, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el Torah.
Y de ahí viene lo que no es tan conocido, que son el Nibiim, que son los profetas, y el Ketabim, que son los libros poéticos. Entonces, cuando alguien interpreta de manera Peshat las escrituras del Antiguo Testamento, ve lo literal, pero en conjunto con todo el Antiguo Testamento, o sea, el Torah, el Nevilim y el Ketabim, que es todo el Antiguo Testamento para nosotros. Nosotros lo llamamos Antiguo Testamento, pero los judíos tienen también separaciones del Antiguo Testamento, los libros poéticos que vienen a ser esto el Ketabim, los Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés y ¿cuál otro está? Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés son los libros poéticos y eso ellos le llaman el Ketabim. Para nosotros separamos los libros proféticos también como ellos, y ellos le llaman el Nevi'im, que es el Tanakh sería el Antiguo Testamento para nosotros. Entonces, cuando se interpreta de la manera Peshat, nosotros sin saber lo hacemos. Sin saber estos nombres así complicados, nosotros cuando leemos la Biblia le damos una interpretación literal, ¿verdad? Entonces hacemos un Peshat. Estamos en el primer nivel de la interpretación, que es tomar el texto y creerlo tal y como está. Si dice que Moisés pegó a la roca, creemos que es una roca, y vara es literal, todo es literal. Ahora, vamos al segundo nivel, el remés. Ese lleva un significado más profundo, o sea, alusiones, pistas o alegorías. Por ejemplo, si agarramos la idea del cigarro, un cigarro, ese es el peshat, algo literal, pero a veces un cigarro no es un cigarro. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, esos dulces, verdad? Chocolates, o a veces puede ser un chicle que tiene la forma. Eso vendría a ser como el remés, que es que tiene la forma como algo literal, pero en verdad es otra cosa. El remés va de lo absurdo a lo sublime. Por ejemplo, a veces decimos cosas que reemplazan algo. En el drama de M. Fitón, este es un drama, hay un hombre que está tratando de decirle a otro hombre casado acerca de las relaciones íntimas, pero dice: un guiño, un abrazo, un guiño, un abrazo. Para él eso era como para decir que iba a haber relaciones. Entonces, lo sublime sería el equivalente espiritual de un guiño. O sea, si él está hablando un guiño, un abrazo, pero significa otra cosa. Entonces, la idea del remés es de que vamos a leer algo, pero tiene un significado más profundo, como en este caso del drama. A veces uno lo usa eso, que dice una cosa, pero en realidad quiere decir otra. Esa es la idea. Dice, el guiño en este caso es algo más profundo que la superficie o lo literal o el significado peshat. En el ejemplo de este drama, alguien usa unas palabras para referirse a un acto o a un evento. Igual la palabra de Dios usa a veces alusiones, usa a veces pistas que si lo leemos de una manera con de interpretación, el remés sería buscar lo más sublime, lo más como el conecte espiritual con el Señor Jesús. Por ejemplo, miren, vamos a dar un ejemplo para entender mejor este otro nivel de interpretación. Ya vimos el peshat, que es lo literal, ahora vamos al remés. Proverbios 20:10 dice: pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Si lo leemos de manera peshat, sería lo literal, que es que a Dios no les gustan las balanzas falsas. O sea, aquí hay un significado peshat obvio. Uno tiene que entender el uso de una pesa antigua y cómo trabajaba en los días de Salomón. Eso escribió Salomón un proverbio. Dice, Dios no le gusta la pesa falsa ni las medidas falsas. Ambas cosas son abominación a Jehová. Para entender la interpretación literal, tendríamos que explicar qué es una pesa de esos tiempos, que era 2 balanzas, ¿verdad? Y como dice aquí, por ejemplo, para pesar vegetales, el mercader ponía una pesa equivalente a una libra en un lado, ¿verdad?
Y del otro lado ponía los vegetales para que se nivelen. Si quedaban nivelados, quería decir que la cantidad de vegetales era exacto a 1 libra, ¿verdad? Ahora, el problema era que lo que pasaba en muchos casos era que el vendedor ponía no una pesa de 1 libra, sino solo de 3/4 de libra, pero lo hacía pasar como 1 libra para que ponerle menos vegetales al comprador. Entonces estaba estafando. Entonces el Peshat primero sería explicar lo literal, histórico, cultural, de que era una pesa, que cómo funcionaba en los tiempos de Salomón. O sea, dar la interpretación literal, eso sería el Peshat. Ahora, pero si vamos un poquito más ahí, aquí entra el significado de la interpretación remés, que es obviamente el vendedor está estafando. El texto literal ahora nos lleva a la esfera de la ética, lo justo, ahí diría, es justo, pueden corregir eso, lo justo, lo honesto en nuestro lidiar con el prójimo. O sea, ya nos vamos de la explicación histórica, cultural, gramatical muchas veces, y ahora sí nos vamos a un poquito más a lo sublime, como qué es lo que está tratando de decirnos el Señor. En este caso, que ética, ¿no? Cómo nos debemos de comportar con nuestro prójimo. No ser deshonestos, no ser como dice aquí, ¿verdad? Injustos. Ya vamos a otro nivel de interpretación. Y a veces nos quedamos en ese nivel que viene a ser el de buscar solamente una aplicación moral o una enseñanza tal vez ética, que es lo que pasa muchas veces en las escuelas dominicales cuando les enseñamos a los niños, ¿verdad? Se les enseña del nivel literal, pasamos un poquito a una enseñanza moral, como no hay que mentir, tenemos que ser valientes, algo ético, ¿verdad? Algo como hay que no ser egoístas, hay que compartir, les decimos a los niños como enseñanzas morales. Eso sería el segundo nivel, que es el remés, que es encontrar el significado sublime de la historia, ¿verdad? Pero no nos debemos de quedar ahí, tenemos que seguir avanzando. Acuérdense que son 4 niveles. El primero, el literal; el segundo es el sublime, el que busca el significado espiritual, tal vez, como dice aquí. En otras palabras, encontraremos enseñanzas prácticas para la vida cotidiana. Hay veces cuando leemos un salmo o algo, solamente lo aplicamos a nosotros, que es y ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero el siguiente, que no lo tienen en las hojitas, pero que vamos a hablar un poquito de eso porque ya lo hemos estudiado, es el Derash o el Midrash, que ya lo hemos visto, que es la comparación. Y lo que hace el Señor Jesús se revela Él a través en la historia. O sea, como dijo, digamos, hemos visto la historia cuando el Señor Jesús se apareció a los discípulos y les dijo, son fatuos, no me encuentran, ¿verdad? Yo estoy revelado en las Escrituras, dijo yo, desde Moisés y los profetas me pueden encontrar. Entonces el tercer nivel sería tratar de encontrar al Señor Jesús en la historia. Por ejemplo, ayer escuchaba la historia, han escuchado la historia del rey David cuando busca a un hijo de Jonatán. El hijo se llamaba Mefiboset. Y David dice, busquen, porque yo amaba al hijo de Saúl, o sea, a Jonatán, ¿verdad? Y este muchacho, este joven, este señor, este hijo de Jonatán, era paralítico porque la nana se le había caído cuando corría con el baby, se cayó. Y bueno, la historia es así. Si uno lee nomás la historia, dice, qué interesante, David quiso buscar al hijo de Jonatán porque amaba a Jonatán, y lo pone en un lugar especial. Le dice, Mefiboset se va a sentar en mi mesa, ¿verdad? Pero
si lo leemos ahí a nivel literal, el Peshat, ahí nos quedamos, decimos, oh, qué interesante la historia. Podemos que le encontremos, oh, tenemos que ser como David, que amó a su amigo hasta el fin y se preocupó por ayudar al hijo de su amigo. Podemos quedarnos en lo moral, en lo ético. Pero si vamos al Midrash, vamos a decir, David representa a Dios. Dios, ¿por qué? Porque Dios busca, por amor al hijo, a su hijo amado, a Jesucristo, busca a los que son de él, ¿verdad? O sea, y los invita a sentarse a la mesa. Algún día en el cielo vamos a estar con él. Vemos, el Midrash es la comparación encontrando a Jesús en la historia. Por ejemplo, dice que la palabra Mefiboset, sí, el nombre de Mefiboset quiere decir perdido, caído, y vivía en una ciudad que significaba insignificancia. Miren, o sea que entonces dice, nosotros somos como Mefiboset, estamos perdidos sin Dios, estamos en la ciudad de la insignificancia, pero Dios, por amor al Hijo, nos busca, Él nos busca a nosotros. Entonces ahí entramos al Midrash, que es la interpretación tratando de encontrar a Jesús en las historias. Y ven, hay una enseñanza más profunda, más impactante, que nomás leer la historia y decir, oh, sí, qué bonita la historia de David con Jonatán o Mefiboset, pero hay algo más. Y el Midrash nos lleva a buscar a Jesús en las historias. Por ejemplo, si el otro día estaba leyendo con mi esposo un salmo, ¿verdad? Y tal vez deberíamos de hacer esto, hagamos una prueba para ver estos 3 niveles, porque hasta aquí nos vamos a quedar. Miren, vamos a abrir, abramos el Salmo 22, para hacerlo de una manera práctica. El Salmo 22. Sí, pero usted está en inglés. Oh, usted dice sí, ahorita, yo se los leo. El Salmo 22, y vamos a pensar en estos 3 niveles de interpretación. Primero, el Peshat va a ser el que más normalmente, usamos, que lo leemos literalmente, decimos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Vamos a parar ahí, después seguimos. Cuando uno lee literalmente esto, generalmente las personas inmediatamente se lo aplican a su propia persona. Claro. Dicen, ay, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, verdad? O no me mira que estoy pasando esta angustia, Señor, y rápido lo aplicamos a nosotros, en la manera peshat, ¿verdad? Es lo literal, ¿verdad? Otros pueda que se vayan un poquito más y digan, bueno, esto tenemos que entender que lo que Dios está diciendo es que Él nos conoce desde que antes que nazcamos, que Él nos vio en el vientre de nuestra madre y que por eso debemos de confiar en Dios, porque Él está en control, Él nos creó, Él sabe lo que está haciendo. Tal vez buscan una enseñanza sublime a la porción, ¿verdad? Tratan de aplicar
éticamente, tal vez diciendo, bueno, nosotros como creyentes tenemos que clamar a Dios, hay que orar, hay que depender de Él, lo aplicamos de una manera ética o moral, ¿verdad? Pero si vamos al Midrash, vamos a entender, y para eso hay ayudas. Por ejemplo, en la parte de abajo de estas porciones del capítulo 22, nos dice que vamos a encontrar las comparaciones, el cumplimiento en Mateo. ¿Por qué? Porque este es un salmo mesiánico, es un salmo que nos habla de Jesús. Él mismo dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Y el Señor es Jesús el que está hablando aquí. Entonces, cuando pensamos, es el Señor Jesús el que está hablando, entonces lo leemos diferente, porque estamos entendiendo la agonía que le está pasando. ¿Verdad? Él está diciendo que espera y confía en su Padre. Miren en el versículo 2, dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El padre guardó silencio cuando el Señor le pregunta: ¿por qué me has desamparado? No hubo respuesta. Y a veces nosotros nos quejamos y dice: Dios no nos responde. Dios no le respondió a su hijo por culpa nuestra, ¿verdad? Pero eso tenía que pasar. No había otra manera. El Señor mismo dijo: si hay otra posibilidad, que pase de mí esta copa, ¿verdad? Pero el Padre, no había otra solución. Alguien tenía que, ¿verdad? El puro, el perfecto por los imperfectos, ¿verdad? Y el Señor está exponiendo lo que Él está sintiendo, lo que Él está pasando, pero su confianza, miren, su reconocimiento al Padre, dice el versículo 3, tú eres santo. Sabe que es la santidad de Dios lo que está causando que no haya respuesta hacia el pecado. Dios nunca, dice las Escrituras, nunca va a dar por inocente al culpable. Él es justo, tiene que castigar el pecado. Entonces el Señor reconoce: Dios es santo, tiene que castigar, entonces hay una aceptación, un reconocimiento de quién es Dios de parte del Señor. Dice: tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. La confianza, ¿verdad? Sé que aunque no te escucho, sé que no me estás respondiendo, pero yo sé por qué no me estás respondiendo, porque eres santo. Y creo que estás en control. En ti confiaron y no fueron avergonzados. Está el Señor razonando, está Él mismo exponiendo su confianza, ¿verdad? Yo sé que no seré avergonzado. Él sabía que iba a resucitar, pero tiene que pasar por ese dolor, ¿verdad? Entonces, miren, reconoce como hombre. Imagínense, Dios se hizo hombre. Él dice aquí: yo soy gusano, ¿verdad? Y no hombre, oprobio de los hombres. Me recuerdo aquí, el Midrash vendría a ser explicar el Señor, dice las Escrituras, Isaías, que fue molido por nuestros pecados, ¿verdad? Él fue golpeado de tal manera que lo desfiguraron, ¿verdad? Y en Israel hay un gusanito que se usa para hacer las telas de color, ¿verdad? Pero para que pintar las telas tienen que aplastar al gusano para que pinte y lo haga. Eso usaban los reyes, usaban estas telas de púrpura, ¿verdad? O sea o de escarlata, que es rojo, pero sí, tenían que aplastar el gusano y pintaba la tela. Entonces el Señor está usando eso. Él iba a ser aplastado por el Padre. Él iba a ser molido, iba a ser ¿cómo se dice? Como squeezed, así como que se le va a sacar apretujado, ¿verdad? Eso, el Señor iba a hacer eso, y él por eso dice: yo soy gusano, porque está hablando de su sangre, cómo va a cubrirnos. Él está haciendo esa comparación, pero vamos viendo que el Salmo es más allá de lo literal, está dándonos una descripción, una revelación de lo que va a pasar en la vida del Señor Jesús. Miren lo que el versículo 7 se cumple al pie de la letra. Dice: todos los que me ven me escarnecen, se burlan
Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Todo eso se cumplió, hasta lo que decían. Que lo salve Dios, no que tanto que él es el hijo amado y que burlas y burlas, ¿verdad? Pero tú eres el que me sacó del vientre, dice el Señor, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Ven, la confianza en Dios. Y hablando, tú eres el que me haces estar confiado, ¿verdad? Y miren el versículo 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Ven toda la angustia que está pasando, ¿verdad? El dolor físico, el dolor emocional, el ser traicionado, el ser despreciado, el ser asolado, ¿verdad? Aislado por la humanidad. Es un desgaste espiritual, físico, emocional. Miren el 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Esto está escrito miles de años antes que pase. Todavía ni se practicaba la crucifixión, pero ahí vemos el Midrash, es la comparación de algo que va a pasar en el Señor Jesús, ¿verdad? Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cumplimiento, todo al pie de la letra. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El Señor está viendo todo en el campo espiritual. Acuérdense que el león rugiente, ¿quién es? Es nuestro enemigo, ¿verdad? Es Satanás. Claro, usando físicamente a las personas, pero era una guerra espiritual lo que estaba aquí y el Señor lo entendía así. Miren el versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. O sea, sí le escuchó al Señor, pero a su debido tiempo. Al tercer día resucitó, ¿verdad? Miren, versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Aquí está hablando de nosotros, ¿verdad? Los que vendríamos por creer en el Señor Jesús, que alabaríamos y alabaremos algún día su nombre en medio de la congregación en los cielos. Cuando estemos con el Señor, lo vamos a adorar. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, nosotros, de todas partes del mundo, y todas las familias de las naciones o de los gentiles adorarán delante de ti. Profecías que se han cumplido, porque estamos de todo pueblo, tribu, nación, lengua, creyendo en el Señor. Ahora dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. La resurrección, está hablando. Entendemos eso porque lo podemos comparar en Midrash y comparación con el Nuevo Testamento. La posteridad, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, lo va a adorar, o sea, la resurrección. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Todos nosotros no existíamos en los tiempos no había El Salvador, no había Colombia, no había Ecuador, ¿verdad? No había México, pero dice, la posteridad aquí dice, a pueblo no conocido
no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Se ha cumplido, lo podemos ver en el presente, pero eso sería una interpretación de Midrash. Agarrar el Salmo y encontrarle el cumplimiento en la vida del Señor Jesús, como lo hemos hecho proféticamente, se cumple al pie de la letra. Todo el que tenía sed, que le dieron a beber vinagre. Ahora, este salmo es fácil de hacer un midrash con este salmo, pero si seguimos al Salmo 23, aquí viene el asunto que volvemos al Pesaj, o al Peshat, que es lo literal, y mucha gente dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y rápido lo aplica inmediatamente a uno mismo, ¿verdad? Y está bien, porque hay una correlación. Por Cristo tenemos derecho a las bendiciones. En Él todas las promesas son sí y amén, en Cristo Jesús, por Él. Pero podemos, claro, apropiarnos de las bendiciones que están en las Escrituras, pero primero tenemos que verlo a Él, porque de Él nace todas las bendiciones. Y es Jesús el que está diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En este momento está pasando en el sábado de la muerte de Él, porque en el versículo 24 empieza ya la resurrección. Entonces está en la tumba. Jehová es mi pastor, nada me falta, estoy tranquilo. En Él puedo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás, verdad, o sea, Jesús está en ese proceso de ser resucitado, de resucitar en el versículo. Miren, sigue, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor estaba preservado. Dijo que Él no vería corrupción. Estaba siendo guiado, guardado por el Padre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios Padre estaba con él. En ese proceso, tu vara y tu callado me infunden aliento, ¿verdad? Aderezas mesa delante de mí, o sea, está preparando el Padre a una celebración, es la idea, le está preparando y dice, unges mi cabeza con aceite. Fue el Cristo, el ungido, ¿verdad? Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Jesús está diciendo, yo estoy tranquilo. Yo sé que, y ahí viene el 24, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. Es el limpio de manos y puro de corazón. Pero a veces lo aplicamos a nosotros. Tengo que ser puro y tengo que ser limpio y tengo que tratar. Porque si fallo, no voy. Si tengo a Cristo, tengo la pureza de Cristo, tengo la perfección de Cristo. Entonces, todo es acerca de Cristo. Y miren, dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, Jesús, ni jurado con engaño, Jesús, Él recibirá bendición de Jehová, pues lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios, los que buscan a Cristo. Y ahí viene, alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Aquí ya está bien. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es Jesús, ¿verdad? Que ha resucitado. Entonces, vemos cómo si llegamos al nivel de interpretación midrástico, vamos a buscar a Jesús y no rápidamente, literalmente aplicarlo a nosotros primero, que está bien, pero después a través de Él, después de encontrarlo a Él. Entonces, vemos cómo el Antiguo Testamento nos anuncia lo que dijimos al principio. El Nuevo está escondido en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Vemos cómo se conectan cuando llegamos al nivel de interpretación midrástica, que es un poquito más, requiere un poquito más de esfuerzo que los demás, porque requiere que busquemos a Jesús en cada historia, en cada salmo, en cada proverbio, cómo encontramos al Señor Jesús. Así que se hace una tarea hermosa
porque empezamos a conocerlo íntimamente. Por ejemplo, ahorita si al interpretarlo midrásticamente vemos a Jesús sus emociones, lo que él estaba pasando cuando estaba en la cruz. Lo conocemos mejor, la angustia que está pasando, nos podemos relacionar con él. Y porque él sufrió, dice las Escrituras, nosotros somos libres. Podemos también recitar el Salmo y decir, gracias Señor, porque en ti, por ti, tengo libertad, por ti tengo esperanza, por ti tengo victoria, porque él venció. Así que nos lleva a otro nivel de interpretación que es el midrástico. Y para la próxima semana, si el Señor permite, vamos a ver el último, que es el Sod, que ese tiene que ver más bien con, por ejemplo, de cosas escondidas, secretos que el Señor, revelación que, por ejemplo, todavía no se ha dado, que está sellado. Hay cosas que están selladas. Por ejemplo, dijo el Señor a Daniel, le dijo que no se iba, que iba a estar sellado el libro, o sea, de la profecía. Por ejemplo, la venida del anticristo, cosas así, cosas que no podemos decir, oh, yo ya sé quién es, ese es porque creo que sino que hay cosas que están selladas y que se necesita una dirección directa, de una revelación, un conocimiento, una interpretación directa del Señor para entender. Así que, pero eso es diferente. Ahorita nosotros los primeros 3 niveles son los que podemos y debemos. El Peshat, que es el literal, ¿verdad? Tenemos el Remez, que es el sublime, el que encuentra aplicaciones éticas, morales y hasta espirituales, pero en el Midrash encontramos a Jesús y las aplicaciones derivadas por él que nosotros podemos disfrutar. O sea, son aplicaciones por él en nosotros, ¿verdad? En otras palabras, sí podemos leer las Escrituras en estos niveles y aplicarlas a nosotros, pero por él. Sí, primero entendiendo que por él tenemos las bendiciones, por él tenemos los privilegios, ¿verdad? Porque somos hijos de él. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo ninguna condenación tiene. En Cristo tenemos las promesas son sí y amén. Así que, hermanos, no quiero que se asusten ni se desanimen diciendo, oh, está un poco difícil o complicado y llevar estos diferentes niveles. Fluye. Como dijimos la semana pasada, hay herramientas que nos ayudan a aplicarlo. Por ejemplo, en la parte de abajo de la Biblia o a veces en la mitad van a encontrar referencias conectadas con las porciones que leen, y eso nos ayuda a encontrar el Midrash, o sea, la comparación en Jesús. Por ejemplo, si usted puede o usa computadora, puede buscar lo que se llama la Biblia paralela. Hágale ahí Biblia paralela y le va a dar diferentes versiones y exactamente el cumplimiento de esa porción. Obviamente hay historias que requieren, como en el caso de David y Mefiboshet, que requiere un poquito más de análisis personal y oración para decir, Señor, revélate, ayúdame a encontrarte, quiero descubrirte en estas historias, quiero conocerte mejor para adorarte como tú te mereces, porque mientras mejor concepto tenemos de quién es Dios, mejor es nuestra relación de reverencia, de temor, esa reverencia de amor para Él. Así que les animo a leer las Escrituras y a profundizar para encontrar la belleza de Jesús en ellas. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta búsqueda de Cristo y adelante en la fe de Jesús. Amén. Amén.